Sin duda una sintonía que hace sonreír. Nos quedan 11 minutos para llegar a las 12 para terminar Es la Mañana de Federico y nos gusta mucho hablar de series. Hoy además me acompaña Daniel Palacios. Dani, bienvenido, ¿cómo estás? Que ya saben que suele hacer un duelo junto a Juanma González en libertaddigital.com, en Libertad Digital Televisión, hablando de cine, hablando de series, hablando de frikis. Yo sé que muchos de ustedes probablemente pues no quieran escuchar esta palabra. Raritos no son. Pero es verdad que a veces gustan cosas muy raritas, Dani. Sí, nos gustan cosas un poco raritas y muy especiales, pero bueno. Sí, hay que hacerlo, ¿verdad? Efectivamente. Queremos pensar que hay gente que también le gusta lo que nos gusta a nosotros. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál estáis preparando? Hicimos uno de contenidos ocultos, de guiños ocultos que hay en películas, de estos mensajes que nadie capta a la primera. ¿Del tipo A? Pues, por ejemplo... mensajes que se mandan directores unos a otros, ¿sabes? En plan de, por ejemplo, Wes Craven en una película puso un póster de tiburón roto. Y entonces otro director se lo tomó como una ofensa, como diciendo, ¿cómo eres capaz de coger una película icónica y romper el cartel? Sí. Y en su siguiente película lo que hizo fue poner el cartel de esa película que había dirigido Wes Craven y romperla él también. Madre mía. Cosas así. Cosas muy frikis, pero que a la gente le ha gustado. Sí. ¿Y dónde buceáis para encontrar toda esa información? En Google. En Google está todo. Hay algunas cosas que nos hemos dado cuenta nosotros también, somos un poco frikis en esto, pero casi todo está en Google. Sí. De esos homenajes que a veces son todo lo contrario, ¿no? Sí. Que son críticas brutales. También recomiendo, por ejemplo, que lean a Rosa Belmonte en Libertad Digital con su última entrada, el último tongo, se titula, por este revuelo que se ha montado a propósito de la famosa escena del último tango en París, que si la actriz fue forzada, que si no, que si lo sabía. Esto es viejísimo. Lo que me extraña que es que se haga ahora, después de si esto ya hace muchísimo tiempo que se habló. Vamos. Sí, porque yo creo que ella ya lo dijo allá por 2007 o 2008. E incluso antes siempre se había pero bueno, rumor, ahora todo el mundo pidiendo perdón y bueno, no queríamos decirlo, no queríamos hacerlo. En fin, como saben, el cine también da para este tipo de automenciones, ¿no? Sí. Autobomba. Ahora me imagino que 2 o 3 personas que no hayan visto la película pues dirán, oye, pues venga, vamos a la tarea. Hoy hemos propuesto a los oyentes que nos contaran si son adictos a las series de médicos. Yo confieso que tengo una debilidad y que son las series de médicos. Lo confesaste la semana pasada. Me vais conociendo, efectivamente. Y bueno, a los médicos en serie, a los médicos en la vida real. De hecho, aquí tenemos nuestras secciones con nuestros médicos que vienen habitualmente a hablarnos de dolencias. ¿A raíz de qué? A raíz del estreno en Movistar Plus, donde por cierto les recuerdo que nosotros también estamos en el 125, pero que cuando no nos estén viendo a nosotros pueden elegir entre algunas de las series como la que se ha estrenado recientemente. Se titula Código Negro y yo creo que ya soy una absoluta candidata a engancharme a este culebrón con mucha bata blanca. Vale, estamos oficialmente en Código Negro. Que Dios nos ayude. Accidente de tráfico, mujer de 27 años, múltiples traumatismos cervicales. Herida de bala en el cuello, carótida destrozada. Bueno, pues se pueden ustedes imaginar, pero aviso, no es apta para estómagos delicados. Yo no sé, Dani, si has tenido ya la oportunidad de visionar el primer capítulo. He visto muy poco, no es que estoy terminando otras. ¿Y qué tal? ¿Que te ves? Hombre, por lo menos... te ves en ello, ¿no? Por lo menos no renuncia a eso, un poco de casquería, un poquito que se vea realmente como es un quirófano, ¿sabes? Que no es tan edulcorado como era, por ejemplo, Urgencias. Urgencias no era un poquito más light. Y bueno, ya si hablamos de series españolas, pues no salía prácticamente ninguna gotita de sangre. Tenemos así un pequeño resumen para cerrar el tema de Código Negro. Está está rodada en un hospital inventado en Los Ángeles, pero sí que es verdad que parte de un documental real que se hizo, ¿verdad? En el que se seguía a un hospital concreto de Los Ángeles en situación de código negro. Te explican en cada capítulo que un código negro en un hospital de esta envergadura, aquí en España, la verdad es que no sé cómo se manejan, consiste en que a partir de X pacientes o de X días al año con un número determinado de pacientes, pues determinan que están en una situación de código negro. Y en este concretamente son 300 días al año, mientras en el resto de los hospitales estadounidenses son 24, ¿no? 24. Por ejemplo. Se pueden ustedes imaginar, pues es verdad que es una ciudad conflictiva, sí, pero todos van a parar ahí directamente. Pero parece que no hay más hospitales, como has dicho tú. Sí, un poco. Pero bueno, eso se agradece que sean... A mí las series estas de hospitales y médicos que sean un poquito crudas me gustan. ¿Te gusta? Siempre va a haber folletín, obviamente, es inevitable, pero que en el día a día de los médicos que se vea realmente cómo es. En el fondo el folletín, gusta, efectivamente, es lo que... ¿De dónde bebe sus fuentes? Pues yo creo que la pionera, no la primera, pero sí la mejor en este sentido, porque series de médicos ha habido
desde más hasta mucho más adelante, es urgencias. Una explosión en una subestación eléctrica. Hay muchas víctimas. Llegan en 3 minutos. ¿Cuántas? Al menos 8. Chuni, despeja trauma. Jerry, llama al banco de sangre y que manden 0 negativo. Y Down, comprueba que tenemos morfina. De las 8 víctimas, 2 se perdían el camino, operaban a 4 allí sin necesidad de ponerse ni guantes siquiera. Hubo una, digamos, versión española que se titulaba Hospital Central sí. Y que no desmerece en cuanto a número de capítulos, por lo menos en cuanto a número de temporadas. Muchísimas temporadas. Creo que superó a la propia Urgencias, Hospital Central. Con esto he terminado de cerrar el paquete muscular. ¿Lo ves? Y en ese tendón has usado sutura en 8. Doctor Vilches. ¿Qué está pasando? Está sincopando. Ventilación. A 35, Lisa. Y es verdad que lo hemos dicho siempre, lo de epinefrina. Lo dicen así como que les cuesta, ¿no? Les yo cuesta, entiendo que ¿no? es una jerga complicada. Sí, yo creo que hay un momento incluso vemos como pone los ojos así un poquito en blanco mirando arriba para recordar nombres como epinefrina. Y luego ya sigue con el diálogo como... Epinefrina y Glasgow, escala de Glasgow. Y delante del profesor o la madre tomando la lección. Lo que no hemos aprendido con la serie. Bueno, en cuanto a folletín, yo creo que la candidata número 1 es Anatomía de Grey. Yo siempre lo he confesado en este programa, pero además es que menciono y puedo hacerlo a Rosa Belmonte, que es una gran seriéfila, o Alberto Fernández, que es otro de estos personajes a los que dejan de dormir para ver series. Dicen, si tengo 3 para elegir, elijo siempre la primera, Anatomía de Grey, porque el folletín en el fondo es lo que nos gusta. También hay series en las que el protagonista no es el paciente ni el hospital, directamente es el médico o en algunos casos la enfermera. Hemos mencionado ya Doctor en Alaska, también hay una española que se titulaba Doctor Mateo y que sonaba así. ¡Déjelo respirar! ¡Déjela respirar! ¿Está usted bien? Siga mi dedo, ¿eh? Soy el doctor San Cristóbal. ¿Cómo se llama usted? ¿Puede andar? Arriba. Sí, doctor Mateo es doctor en Alaska, pero en Asturias. O sea, tiene el mismo conflicto prácticamente. Un poco más de lluvia y un poquito más de lluvia, nieve. Unas playas muy bonitas, un precioso paisaje, pero tenía el mismo conflicto que doctor en Alaska. Amor, ¿no? Y entre medias una historia de amor, claro. Otra de las clásicas es House, que efectivamente ha tenido muchas temporadas muy regulares y en las que siempre al final lo que tenía el paciente era lupus. Está infectado. Y tiene un gran agujero, como si se hubiera clavado un clavo para liberar la presión. Yo nunca lo haría. Aunque la herida no es cilíndrica, sino más bien triangular. Hugh Laurie, además, el protagonista no ha sido conocido por muchas más cosas. No, recientemente. Tú ves a Hugh Laurie y es directamente House. Es House. No lo recuerdas ni por el padre del ratoncillo, de la película del ratoncillo, ni nada. Es House. Es el doctor House y te va a diagnosticar de arriba abajo. Hombre, tenía su gracia porque era un personaje, un protagonista bastante antipático. Además tenía unas adicciones un poco especiales a las sustancias y tal. Y luego utilizaba métodos muy poco ortodoxos, era métodos deductivos. Porque psicomedicina, ¿verdad? De hecho, era una especie de Sherlock Holmes, pero aplicado a la medicina. Estaba él, que era el Sherlock Holmes, un poco un tío bastante peculiar, y luego tenía pues su propio Watson, o sea, que era su compañero, que era un poco como el contrapunto a un personaje tan antipático. En el capítulo de rarezas, para yo terminar, yo cito Nip Tuck, una de esas series sobre la cirugía plástica, dura, también muy dura, con personajes siniestros en la mayoría de los casos, y yo no sé con cuál te quedas tú, si eres adicto a todas. Yo soy adicto, no soy muy fan de las series de médicos, pero sí que soy fan y muy fan de Nick, la serie de Steven Soderbergh protagonizada por Clive Owen, porque me parece una genialidad en todo. Sí que evoca bastante y nos recuerda bastante a House. El doctor John Zachary se parece mucho a House en el sentido de que es un tío antipático, tiene métodos un poco extraños, y luego que también es un adicto a, bueno, en este caso a la cocaína. El tío no opera ni hace operaciones así complicadas, sino va puesto hasta las trancas. Sí. Es la única manera que tiene el hombre de funcionar. Tiene su historia de amor, pero lo que me gusta es cómo está rodada por Steven Soderbergh. Me parece que una serie que transcurre el año 1900 en Nueva York, el tío dice, bueno, transcurre en 1900, pero yo lo voy a dirigir como si fuese una serie actual. La cámara al hombro, una fotografía súper cuidada, música electrónica, sí, me encanta, de Cliff que sorprende, Martínez, efectivamente. Es una música espectacular. Y una puesta en escena, pues eso, que aunque desentona un poco con lo que es la historia, que transcurre, como he dicho, en el 1900, pero en el primer capítulo, ya pasado 5 minutos, te lo crees, te metes en la historia y es sensacional, vamos. Por favor, salven a mi hijo. La señora Warren presenta en su 8º mes lo que suponemos es un caso de placenta previa. El doctor Christiansen va a practicar una incisión en la línea media, justo por encima del pubis.
Debemos pues tener pueden sumo imaginar ustedes las condiciones sanitarias, entonces. Y esta película sí que hay casquería y sangre, pero vamos, que y además salpica. te lo explican bien. Yo creo que está bien ambientada e incluso está bien documentada en ese sentido, ¿no? Por supuesto, las condiciones de sanidad e higiene eran cero. Los esfuerzos eran ímprobos, pero en la mayoría de los casos la gente acababa muerta. Hay escenas muy divertidas en cómo ellos van innovando, cómo van investigando y de manera muy rudimentaria, incluso con balones, tienen como conejillos de indias a prostitutas en un momento dado. Luego hay también folletín, como siempre, una historia, una relación dura. entre... Yo no he podido ya con la segunda temporada, Dani, fíjate, mira que... Yo creo que porque no llevan bata blanca, entonces. Iban ya vestidos de traje y yo hasta que no se ponen el uniforme me parecen tan interesantes. O el pijama, como dicen ellos mismos, los médicos. Bueno, tienen mucho que opinar seguramente los doctores a propósito de estas series. No sé si son el público que sigue los seriales relacionados, pero bueno, por ejemplo, ahora mismo Sonia Barba en Twitter nos menciona Royal Pains, dice una serie de doctores estupenda y mejor que la mayoría. Pues yo me la apunto porque no tenía conocimiento de su existencia. Dani Palacios, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes por acompañarnos además en un día de fiesta que imagino que están en casa o donde sea con el transistor sonando de fondo. Ya saben que toda la información continúa aquí en el radio, no cerramos durante las próximas 24 horas y que en libertaddigital.com tienen toda la actualidad al minuto. Volvemos mañana a las 6 en punto, estaremos con todos ustedes. Y por cierto, no se me olvide, sin violines y van a comer hoy más de la cuenta, que es un día festivo. Es radio.